Pioneras. ¿Cómo están? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, historias hechas a pulso. He llegado aquí al municipio de Pijao. Según las últimas cifras del DANE, tiene 6.000 habitantes, un sitio hermoso que conserva en su mayoría su arquitectura. Vine aquí a buscar a una gran líder. Ya la van a conocer, ella se destaca por su inteligencia que no tiene límites. Veamos por qué. Se caracteriza por ser una mujer que transita entre la historia, la docencia y el sueño de un Pijao mejor. Ha creado una modalidad de turismo disruptivo, único en Colombia pero necesario para conservar los saberes ancestrales de una región mágica de nuestro país. Ha alcanzado logros significativos, pero aún sigue soñando con un real cuidado del medio ambiente y de las costumbres que pueden salvar la humanidad. Por su altruismo, creatividad y fuerza, quiero presentarles a Mónica Flores para que conozcan su historia de vida, una historia hecha a pulso. Mónica, ¿cómo Hola, estás? ¿qué más, Jimena? ¿Cómo Qué gusto está? saludarte, Bienvenida, qué bueno lindo verla. esto. Sí, tiene un paisaje y unos colores impresionantes, ¿no? Qué Una belleza. tonalidad de verdes, de grises, de azules, que son propios para un pintor impresionista o expresionista. Tal cual. Y, explícame un sí, poquito sí. de la arquitectura de la iglesia. Bueno, esa es una arquitectura como propia del lugar, pero yo quiero contarle que esta era una iglesia de tres naves, Sí. muy propio de esta cultura cafetera. Y después del terremoto parece que la iglesia se cayó, la demolieron y solo quedó la torre porque la gente quería que eso fuera un símbolo judeocristiano. O sea que lo que hay ahí en realidad es básicamente una capilla, la puerta central, Sí. era la puerta anterior y la han recuperado y la han colocado hace unos 2 años más o menos. Y lo otro que quiero contarles es que esos son los colores emblemáticos que me parecen un poco atrevidos en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque ese es un rojo. Un terracota. Sí, y el terracota que combina, pero en los colores originales de la iglesia anterior. Yo nací en Pijao, Sí. mi familia llegó a Pijao, mi papá llegó a Pijao en 1923, venía de Caldas, de un municipio que se llama Neira Caldas, casi que también fue como él hizo parte del proceso de fundación de este pueblo. Y yo nací aquí en el 66, nací en una casa tradicional, esa casa es producto del café. Yo estudié aquí mi primaria y mi bachillerato. Nací en una familia muy tradicional, de origen católico, pero una casa donde siempre hubo libros, donde siempre, hasta donde yo reconozco a mi papá, porque a los 6 años perdí a mi papá, habían libros, él estaba leyendo, estaba en una máquina Remington, y mi mamá era una mujer muy cuidadosa de la ropa, de cómo nos veíamos, porque además era modista, y del jardín. Unos chicos, unos niños muy cuidados y donde siempre se nos hizo énfasis en el tema de la educación, la educación, la educación. Tú te vas de aquí a estudiar a la Universidad del Quindío. Ujú. Decidiste estudiar comunicación social. ¿Por qué? ¿En qué momento se despierta ese deseo? Y luego háblame también del interés de todo lo que has hecho por esta Sí. región. Pues una cosa muy interesante, Jimena, porque yo realmente estando en el colegio tuve profesores que influyeron mucho en mí en filosofía y en literatura. Y yo cuando estaba terminando 11 pensé que yo me iba a ir a estudiar antropología a la Universidad Nacional en Bogotá. Pero resulta que por esos azares, y creo que es primera vez que lo voy a decir, por esos azares yo terminé en esos retiros espirituales que los llevan a uno del colegio. Sí. Bueno, ahí hicimos un retiro que además a mí me cambió un poco la vida, pero yo decía, ¿cómo uno adolescente, dice, cómo le pueden manipular a uno la mente? Porque a mí me influyó en ese momento una canción
de un cantante, no sé si lo conoce, que se llama Julio Iglesias, que se llama Me olvidé de vivir. Que Claro, yo decía, la pusieron ahí. para hacer un retiro, yo Y decía, tú tan ¿cuál chiquita. cuál me olvidé de vivir a los 19 años? Sí. Uno que, porque, y eso me llevó a una cosa muy interesante, y fue irme a buscar una comunidad. Yo he sido como de búsquedas, ¿no? A una comunidad, y terminé en un tema de la teología de la liberación. Interesante. Bueno, eso es una cosa muy profunda, y terminé viviendo un tiempo en Medellín, en la comuna nororiental de Medellín. Ahí estuve un tiempo, experimenté, me di cuenta que realmente eso no era para mí, que yo tenía otra búsqueda más como social, y decido regresarme otra vez al Quindío, y entro a la universidad. No había muchas opciones, entro a la Universidad del Quindío, y ahí estudié algo que se llama tecnología educativa y comunicación. Sí. Pero digamos que mi campo estaba más al lado de la comunicación. Sí. Entonces tuve una profesora de semiótica muy importante para mí, que fue la que me llevó como a descubrir el tema de Barcelona y luego por qué irme a Barcelona. Pero también esa misma profesora fue mi profesora de teoría de la comunicación. Sí. Ahí digamos que vi fotografía en blanco y negro, fotografía a color, vimos radio, tuvimos un muy buen profesor de Radio 1, de Radio 2, de cine, Sí. de televisión, pero en cine y televisión era fatal porque yo tenía un lío para poder conectar en esa época todo lo que son los cables, y no